Bien, muy bien, muy bien. Sean bienvenidos a lo que viene siendo nuestra cuarta sesión correspondiente a nuestra semana 5 de nuestra materia Derecho Mercantil, donde estaremos nosotros dando un breve repaso a lo último que estuvimos hablando la semana pasada sobre los títulos de crédito para ya comenzar esta semana y las que nos restan a hablar sobre este tipo de documentos, ¿no? Muy bien. Yo les mencionaba la semana pasada que el derecho cambiario en México ha transitado de un formalismo rígido a una era de digitalización, ahora sí que incipiente. Les platicaba que históricamente las ordenanzas de Bilbao y posteriormente el Código de Comercio de 1889 sentaron las bases para el manejo de los títulos de valor. Todo esto fuertemente influenciado por, obviamente, la doctrina italiana y la doctrina francesa. Con la promulgación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en 1932, en nuestro país se adoptó un sistema moderno que consolidó los principios rectores de estos títulos de crédito como tal. ¿Ok? Entre ellos que ya mencionamos, así como por encima de la semana pasada, que está la literalidad, la autonomía, la legitimación e inclusive la incorporación, ¿no? Esta ley que sigue siendo vigente desvinculó al documento de lo que viene siendo el negocio jurídico, pues que le dio origen, permitiendo ahora sí que una circulación ágil y dotando de certidumbre a los acreedores. La evolución más reciente ha sido el reconocimiento legal de los medios electrónicos, permitiendo que el concepto de documento pues evolucione hacia los mensajes de datos, transformando la tradición material en transferencias digitales encriptadas, ¿no? Mencionamos de igual forma la semana pasada que los títulos de crédito son estos documentos fundamentales que autorizan al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo en el consignado. ¿Ok? Esta definición legal encierra la naturaleza dual del título, perdón, que es una cosa mercantil y al mismo tiempo que contiene un derecho de manera inseparable, ¿no? Las características que destacan de este tipo de documentos, pues son ahora sí que incorporación, ¿no? Ya que funciona como un alma y un cuerpo inseparables, donde el derecho patrimonial está fusionado con el sustrato material. Sin el documento, ahora sí que no existe el derecho procesal para exigir su cumplimiento de forma ejecutiva. Para este tema de los títulos de crédito, quisiera recomendarles a el autor Felipe de J. Tena, que él en su obra clásica sostiene que los títulos de crédito son la máxima expresión de la seguridad jurídica dentro del comercio, ya que objetivan el crédito, vaya, ¿no? Transformando una obligación abstracta en un bien tangible susceptible, ahora sí que de tráfico jurídico rápido. La legitimación, que viene siendo otro de los pilares fundamentales como características para este tipo de documentos, pues facultan el poder determinar quién puede ejercer el derecho y quién está obligado a cumplirlo. El poseedor que detenta el documento conforme a su ley de circulación, pues está activamente legitimado para el cobro, donde asimismo la literalidad implica que el derecho y la obligación se ejercen exactamente como están expresados en el documento. Lo que no está escrito en el título, pues jurídicamente no existe para el deudor ni para el acreedor cambiario. La autonomía, que viene siendo otra de las características que
destacan dentro de este tipo de documentos, pues protegen la circulación del mismo. Es decir, significa que cada nuevo dueño legítimo adquiere un derecho nuevo e independiente de las relaciones que existieron entre los anteriores dueños y el deudor. Y pues la importancia de conocer o tener conocimiento sobre estas características de los títulos de crédito, pues radica en que proporcionan en sí agilidad comercial, permiten posponer pagos, facilitan el crédito y propician pues la movilización de riquezas de forma rápida y sencilla sin cargar efectivo, ¿no? Pero antes de avanzar a lo que viene siendo la clasificación de los títulos de crédito, quisiera mostrarles un video que nos va a ayudar a reafirmar esta información sobre los títulos de crédito, ¿no? A ver, denme un segundo. Explicar las generalidades de los títulos de crédito para posteriormente iniciar una serie de videos más específicas, así que comenzamos. Empecemos por su definición. Los títulos de crédito, por su definición en la ley, son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Sin embargo, esta definición no nos arroja demasiada información de lo que propiamente es un título de crédito, por lo que podemos definirlos de forma más general como los documentos mercantiles que contienen actos de comercio y que conceden a su titular la facultad de ejercitar las acciones que deriven de su literalidad. La ley es muy clara al señalar que en un juicio, cuando se trata de títulos de crédito, las defensas y excepciones que pueden hacerse valer son limitadas a las que expone la propia ley. Al respecto, te recomiendo que veas los videos que tenemos explicando de forma individual las defensas contra títulos de crédito. La suscripción de títulos de crédito es de aquellos actos que cuando se realizan por representación o mandato, debe existir la cláusula especial para ello. Esto es importante saberlo, ya que si un mandatario suscribe un título de crédito sin tener la cláusula especial para hacerlo, se está obligando en lo personal y no en favor de su mandante. Ahora bien, los títulos de crédito son clasificados de forma legal como títulos nominativos y títulos al portador. Los primeros implican su expedición a favor de una persona determinada en el propio documento, mientras que los títulos al portador pueden hacerse valer por cualquier persona que lo tenga en su poder. Ahora bien, para conocer sobre los títulos de crédito en general debemos saber los elementos que los caracterizan. Empecemos con la literalidad. Este elemento de los títulos de crédito implica que el derecho que le confiere a su titular será efectivamente el que aparece de forma literal en el texto del documento, solo limitado a lo que la ley permita, como por ejemplo la limitación de pactar intereses moratorios que puedan considerarse usurarios. Autonomía. Este elemento tiene dos acepciones. La primera de ellas es en relación a que el título de crédito es autónomo de la causa que le dio origen. Es decir, en el caso de pagaré, en el momento en que una persona firma un pagaré, no importa la causa o motivo que haya existido para dicha firma, ya que existirá consignada en la literalidad del documento la obligación de pago frente a su titular como acreedor. La segunda acepción de la autonomía de los títulos de crédito, y que está relacionada a otro elemento que es la circulación, es que cada tenedor, así es como se le denomina a la persona en posesión o titular de un título de crédito, tiene un derecho independiente sobre dicho título de crédito en relación a su tenedor o titular anterior. Circulación. Este elemento implica la facilidad para transmitir la titularidad de un título de crédito, ya que el tenedor tiene la obligación de exhibir el título de crédito para exigir el cumplimiento de la obligación que en él se consigne. Legitimidad. Esta característica implica que la persona legitimada para ejecutar un título de crédito
es el propietario o tenedor del mismo, razón por la cual para poder ejercitar el derecho que en él se consigna es necesario presentarlo. Finalmente, incorporación. Implica como característica que mientras un documento cuente con los requisitos para ser considerado un título de crédito, este deja de ser un documento simple y se le incorpora al mismo la legislación aplicable a los títulos de crédito sin la necesidad, como en un contrato, de dejar todo establecido en cláusulas individuales. Es decir, se convierte de un documento simple a un documento con todas las implicaciones que la ley de títulos de crédito contiene. Y bueno, este tema es larguísimo, por lo que es ideal dividir. Muy bien, a ver, denme un segundito. Va que va. Con eso entonces reafirmamos lo que acabamos de mencionar respecto a los títulos de crédito, que ahí inclusive se alcanzó a adelantar un poquito respecto a la clasificación, ¿no? Pero de igual forma, pues no la vio de lleno, ¿no? Cualquier duda que quede respecto a los títulos de crédito, como tal, sin problema, ¿va? Me pueden mandar un mensajito y con gusto lo resolvemos. Entonces avanzamos a lo que viene siendo la clasificación de los títulos de crédito. Como mencionaba en el video, la clasificación de títulos de crédito atiende principalmente a su forma de circulación y a los requisitos de designación del titular, ¿ok? Esta taxonomía es vital para determinar las reglas procesales de transmisión y de cobro. Doctrinalmente y legalmente, la gran división se da entre títulos nominativos y títulos al portador, que esta dicotomía determina si el instrumento requiere una identificación nominal del acreedor o si la mera tenencia legitima pues el cobro, ¿no? El autor Arturo Díaz Bravo, que se los recomiendo, explica que la clasificación no es un mero ejercicio académico, ¿ok? Sino que es un imperativo de seguridad comercial. Este autor argumenta que la elección entre un título u otro obedece al nivel de riesgo que las partes están dispuestas a asumir en el tráfico mercantil, ¿ok? Los títulos nominativos eh, ofrecen un blindaje superior, pues requieren que el nombre del beneficiario pues conste en el texto mismo del documento. Esto pues previene el cobro indebido en caso de extravío o robo, exigiendo pues formalidades adicionales para su traslado, ¿va? Por el contrario, los títulos al portador son la expresión máxima de la agilidad circulatoria. Se omiten nombres y se privilegia la celeridad material de la transacción. ¿Ok? Existen otras clasificaciones doctrinales respecto a los títulos de crédito, como lo podrá ser públicos y privados, principales y accesorios, casuales y abstractos, ¿no? Pero la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se decanta primariamente por la forma de legitimación del tenedor. ¿Ok? Y pues comprender esta clasificación nos permite a nosotros como juristas estructurar adecuadamente las garantías en contratos complejos, eligiendo el título idóneo según la necesidad de certeza jurídica o de liquidez inmediata del cliente. ¿Ok? Y bueno, teniendo en cuenta ya de qué tratan los títulos de crédito, cómo es que se clasifican, empezamos con la primera clasificación, ¿ok? Que son los títulos nominativos. Los títulos nominativos, como bien mencionamos desde la semana pasada, son aquellos expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. ¿Ok? Para que el derecho incorporado pueda ejercerse, el poseedor debe ser exactamente la persona designada en el título.
El artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos consagra este principio como tal, estableciendo que el título lleva el nombre y apellido del dueño, lo que puede aplicar tanto a documentos físicos como a archivos eh, digitales, ¿no? Existe este jurista llamado Carlos Arellano García, que de igual manera se recomiendo, sus obras, vaya, que él enfatiza que la nominatividad, perdón, que el título lleva, es decir, el nombre y apellido, son este antídoto contra la incertidumbre jurídica, ya que este autor postula que al vincular indisolublemente la obligación con una identidad específica, pues el Estado protege el patrimonio de los particulares contra la exposición ilícita. Yo les puedo mencionar que en la práctica societaria, las acciones de las sociedades anónimas son el ejemplo perfecto de los títulos nominativos, ya que esto permite a la corporación mantener un control riguroso sobre quiénes conforman su capital social y a quiénes se les deben de pagar dividendos. ¿Ok? A ver, denme un segundito. Muy bien. En caso de contar con cupones, los títulos nominativos, eh, vaya, de forma adherida, estos se consideran también nominativos, siempre y cuando estén identificados y vinculados, ya sea por su número, eh, por su serie, eh, todo esto pues con el título principal, ¿no? Únicamente el propietario legítimo puede ejercer los derechos patrimoniales contra la entrega de dichos cupones, ¿ok? Y bueno, la rigidez en su circulación es su principal ventaja protectora, hablando de los títulos nominativos, haciendo que pues el robo o el extravío no representen automáticamente eh, pues, la pérdida del valor económico subyacente, ¿no? Ya que el tercero, de mala fe, pues carece de legitimación para poder cobrarlo. Y bueno, hablando y teniendo ya claro de qué trata esa primera clasificación de los títulos de crédito, que son los títulos nominativos, es importante que hablemos nuevamente de lo que es el endoso, ¿no? Yo les mencionaba la semana pasada que el endoso es esta declaración escrita, pura y simple, adherida al título de crédito, mediante pues la cual, o el cual vaya, el titular, que se le denomina como endosante, transmite el documento a un tercero denominado endosatario, legitimándolo para ejercer los derechos incorporados en dicho título de crédito. ¿Ok? De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso como tal requiere formalidades estrictas. ¿Ok? Requiere el nombre del endosatario, la firma del endosante y la clase de endoso. El maestro Raúl Cervantes Ahumada define el endoso como el motor de la circulación cambiaria. ¿Ok? Su postura doctrinal resalta que el endoso no es una simple cesión de derechos civiles, sino que es un acto unilateral, formal y accesorio que genera obligaciones cambiarias autónomas para cada firmante. ¿Ok? Y bueno, existen diferentes tipos de endosos según nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente el artículo 33 nos menciona que existe el endoso en propiedad, el endoso en procuración a cobro y el endoso en garantía o prenda. El endoso en propiedad, pues es el más pleno, ya que transfiere la titularidad total del título y todos sus derechos al endosatario de forma absoluta. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el endoso en procuración a cobro, que este no transfiere la propiedad, sino que actúa como un mandato mercantil, otorgando facultades al endosatario, que suele ser un abogado para poder gestionar el cobro
manteniendo pues al endosante como dueño. Por último, tenemos el endoso en garantía o prenda, que este se utiliza para constituir un derecho real sobre el título, sirviendo como respaldo para el cumplimiento de una obligación distinta. La omisión de ciertos requisitos legales en el endoso pueden subsanarse mediante presunciones de la ley, como presumirlo en sí, propiedad si no se especifica. Pero la falta de firma del endosante pues claramente vuelve al acto completamente nulo, frenando la cadena ininterrumpida de legitimación. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, así como vimos ahorita un video para reafirmar lo que acabamos de ver sobre los títulos de crédito, vamos a ver ahora uno sobre el endoso, ¿va? Aquí les pongo un ejemplo del endoso. Endoso en propiedad. Aquí nos menciona el tipo de endoso. Cedo los derechos de este título a favor de la persona que se cede a favor de. Fecha, lugar y año, la firma y pues la persona que está endosando, ¿no? A ver, denme un segundito. Va que va. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy relacionado a los títulos de crédito. En este video te voy a explicar qué es el endoso, los tipos de endoso que hay y algunos consejos relacionados a esta figura. Así que, comenzamos. Comencemos por saber qué es el endoso. El endoso es la figura mediante la cual los derechos y obligaciones que derivan de un determinado título pueden circular. Asimismo, el endoso puede funcionar para legitimar una representación y también para configurar una garantía. En el endoso participan dos partes: el endosante, que es quien transfiere los derechos y obligaciones de un título, y el endosatario, que es quien recibe dichos derechos y obligaciones. Ahora bien, de la definición previamente dada, podemos ver que existen diversos tipos de endoso: el endoso traslativo de dominio, el endoso en procuración y el endoso en garantía. El endoso traslativo de dominio o endoso en propiedad implica que el título circulará en todos sus derechos y obligaciones al endosatario. Esto también se puede realizar mediante lo que se conoce como un endoso en blanco, dándole mayor facilidad de circulación al título. El endoso en garantía es el que tiene por objeto que el título correspondiente garantice una obligación del endosante. En este caso, el endosatario no adquiere ningún derecho hasta en tanto la obligación garantizada no se determine incumplida. El endoso en procuración es el que tiene por objeto una representación de los derechos del endosante. En estos casos, el endosatario en procuración podrá ejercer todos los actos jurídicos necesarios tendientes a ejercitar el título endosado. Esto sin la necesidad de un poder notarial o que el representante cuente con una cédula profesional para ejercer, ya que la acción se toma como si fuera a nombre propio. Una de las consideraciones más relevantes a tomar en cuenta en relación a los endosos es que cuando éste no se determina para qué efectos se está realizando, se presumirá que el endoso se realizó en propiedad. Algo también a tomar en consideración es que el endoso funciona para transmitir y circular títulos cuya transmisión no requiera de una transmisión especial, es decir, títulos de propiedad sobre bienes inmuebles no son susceptibles de circular por medio del endoso, en razón de que la ley contempla requisitos especiales para estos, mientras que un título que ampara la propiedad de un vehículo sí puede ser transmitida por medio del endoso. Y bueno, por este video sería todo. Si te Ah, ok. Sí, como les mencionaba, nuevamente si llega a quedar alguna duda referente al endoso, no duden en mandar un mensajito y lo resolvemos, ¿va?
Entonces avanzamos a lo que viene siendo nuestro último tema del día, o más bien de esta semana, donde estaremos hablando de los títulos al portador, específicamente de el primero que se reconoce en lo que viene siendo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que viene siendo la letra de cambio, ¿no? Pero así como ya vimos que son los títulos nominativos, pues también tenemos que hablar específicamente hablar de qué son los títulos al portador, ¿no? Los títulos al portador, mencionábamos nosotros la semana pasada, se encuentran regulados por el artículo 70 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde encontramos que son aquellos que no están expedidos a favor de una persona determinada, que contengan o no explícitamente la cláusula al portador. ¿Ok? Las características esenciales de este tipo de títulos es la anonimidad del beneficiario en el texto del documento. ¿Ok? El derecho se encuentra legitimado única y exclusivamente por la tenencia material del papel. ¿Ok? El maestro Roberto L. Mantilla Molina sostiene que los títulos al portador representan la culminación histórica de la agilidad económica, fusionando completamente el derecho con la cosa corporal. Y afirma que el derecho nace y muere, procesalmente hablando, con la posesión del sustrato material. La circulación de estos títulos se realiza por la simple tradición, es decir, la mera entrega material de una mano a otra que transfiere la propiedad plena del derecho incorporado, ¿no? Y bueno, debido a su facilidad de transmisión, los principios de literalidad y autonomía se intensifican, ¿no? Haciendo que cualquier defecto en la causa original pues, sea completamente inoponible al tenedor de buena fe. Y bueno, el billete de circulación nacional emitido por el banco y el cheque expedido al portador son ejemplos o son los ejemplos más claros y cotidianos de esta figura jurídica en la economía mexicana, ¿no? Yo podría mencionarles que su principal desventaja como tal, pues radica en la vulnerabilidad, ya que al carecer de nominatividad, si el documento se extravía o bien es robado, el que lo encuentre pues puede ejercer el derecho sin obstáculos probatorios, asumiendo pues un riesgo altísimo a cambio de una fluidez transaccional, pues ahora sí que inmejorable, ¿no? Y bueno, ya quedándonos claro de qué tratan eh, los títulos al portador, empezamos a hablar de este primero, ¿no? Hablando de los títulos al portador, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito reconoce tres. Tenemos la letra de cambio, el cheque y el pagaré. ¿Va? El primero de ellos que analizaremos, será el de esta sesión, será la letra de cambio. ¿Va? La letra de cambio, bien mencionamos la semana pasada, es un título de crédito fundamental que contiene una orden incondicional dada por el girador a un girado. Todo esto para que pague una suma determinada de dinero a un tercero llamado beneficiario. Este tipo de título de crédito está rigurosamente regulado desde el artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y su estructura requiere formalidades solemnes, ¿ok? Incluyendo la mención explícita de ser letra de cambio, el lugar, fecha e inclusive la orden incondicional de pago, ¿no? El jurista Jorge Barrera Graf consideraba la letra de cambio como el aristócrata de los títulos de crédito, ya que su postura doctrinal destacaba que es el documento cambiario originario del cual derivan estructuralmente todos los demás, siendo un instrumento puro de crédito y no de pago inmediato. En la dinámica triangular encontramos que el girador crea el título, el girado es el deudor principal y el beneficiario es el acreedor legitimado para el cobro. ¿Ok? Las modalidades de la época de pago actualmente pues, son diversas como tal, ¿no? Aquí les pongo
que debe contener, según la ley, nuestra letra de cambio, ¿no? Pero bueno, la época de pago eh, actualmente, pues, o más bien, las épocas de pago eh, en la letra de cambio actualmente son diversas, ¿no? Tenemos a la vista, que se paga al presentarse. Tenemos también a cierto tiempo vista, que es ahora sí que un plazo tras ser aceptado la letra de cambio. Tenemos a cierto tiempo fecha, que es ahora sí que un plazo desde su creación y a día fijo, ¿no? Que a diferencia del pagaré, la letra de cambio pues no presupone el pago de intereses explícitos, ¿ok? Ya que pues su diseño original medieval era el de un instrumento de cambio de divisas y traslado de fondos. Todo esto pues en las distintas plazas comerciales, ¿no? Aunque su uso práctico ha sido ahora sí que desplazado en gran medida, eh, ha sido desplazado en gran medida por el pagaré y el cheque. Su estudio es, ahora sí que dogmáticamente hablando, indispensable, ya que pues las reglas subsidiarias de casi todos los títulos de crédito en nuestro país remiten expresamente a la regulación de la letra de cambio, ¿ok? Y bueno, si ustedes quisieran investigar un poquito más respecto a este tipo de título de crédito específicamente, podríamos buscar en el artículo 73, fracción décima, cómo es que la Constitución faculta exclusivamente al Congreso de la Unión para poder legislar en materia de comercio. Ya de ahí podrían inclusive buscar legislación reglamentaria, como pues es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio o inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder conocer un poquito más a fondo este tipo de título de crédito, ¿no? Y bueno, aquí en la lámina tenemos un ejemplo de el tipo de la típica letra de cambio que podemos encontrar en algunas papelerías inclusive. Y pues bueno, si les llega a surgir alguna duda referente a este tipo de título de crédito, pueden mandar un mensajito y con mucho gusto lo podemos resolver. De igual forma, así como vimos un video para el endoso y los títulos de crédito, veremos un video que nos habla específicamente sobre las letras de cambio, ¿va? Así que denme un segundito. De un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a títulos de crédito. En este video te hablaré de la letra de cambio, sus características y diferencia con otros títulos de crédito. Así que comenzamos. La letra de cambio es un título de crédito que en México es regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En esta se consigna una obligación de pago, similar a lo que hace un pagaré. La letra de cambio para surtir plenos efectos debe cumplir con los siguientes requisitos: la mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento, la expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar y la época de pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la firma del girador o de la persona que suscribe a su ruego o en su nombre. Las partes intervinientes en una letra de cambio son el girador, quien es la persona que emite la letra de cambio. Este puede suscribir la letra de cambio a nombre de un tercero siempre y cuando tenga facultades para hacerlo, por ejemplo, el administrador de una sociedad mercantil. El girado, que es la persona obligada al pago de la letra de cambio en caso de ser aceptada, que, ojo, también puede ser el girador y girado al mismo tiempo. Y el beneficiario de la letra de cambio, el cual debe ser nominativo, es decir, no puede emitirse una letra de cambio al portador so pena de nulidad. Es importante destacar que la letra de cambio, a diferencia de un pagaré, no se le puede pactar una pena convencional o intereses, por lo que para algunas personas podría ser una mejor opción como sustituto de garantía de pago que un pagaré. Ahora bien, una característica importante de una letra de cambio es que tiene la indicación de que debe ser aceptada. Esta aceptación de la letra de cambio debe hacerse por conducto del propio girado,
siendo importante mencionar que pueden existir varios girados, en donde al momento de aceptar la letra de cambio se convierte, de acuerdo a la doctrina, en girado aceptante, y en ese momento en el principal obligado al pago de la letra de cambio. La falta de aceptación de la letra de cambio le permite al beneficiario ejercer acción cambiaria contra el girador, pues este es a última instancia el obligado al pago de la letra de cambio. Ante la falta de aceptación de la letra de cambio se debe realizar un protesto. Asimismo, en caso de ser aceptada por el girado pero no pagada, se ejerce la acción cambiaria contra el girado aceptante. Ahora bien, el protesto implica la certeza de que la letra de cambio se presentó en tiempo y forma para su aceptación y que por alguna razón esta no fue aceptada. Este protesto puede ser hecho mediante una fe de hechos realizada por un corredor público, un notario público o incluso, establece la legislación, que puede ser hecho por la primera autoridad política del lugar. Sin embargo, esta última opción no es viable y suele considerarse letra muerta en la ley por la falta de uso práctico. Teniendo el protesto por falta de aceptación, aceptación parcial o falta de pago de una letra de cambio, se da nacimiento a la acción cambiaria. Estos requisitos son los que han relegado a la letra de cambio, puesto que en términos de practicidad es más práctico un pagaré a una letra de cambio, sobre todo ante la falta de pago y el nacimiento propiamente de la acción cambiaria. Déjame en los comentarios qué otros temas de derecho mercantil te gustaría ver en el canal. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte contenido. Muy bien, a ver, denme un segundito. Bien. Con esto entonces concluimos lo que nos tocaría para esta cuarta sesión, donde nos estaremos llevando de tarea, eh, ahora sí que un caso práctico, ¿va? Déjenme les pongo la tarea, a ver, denme un segundito. Igual que el quiere duda que quede sobre la letra de cambio o vaya, cualquier tema que acabamos de analizar, con mucho gusto nos pueden mandar un mensajito y, insisto, lo resolvemos, ¿va? Bien, su tarea para esta semana es atender un caso práctico, ¿va? En sí vamos a analizar la colisión directa entre la rigidez y la abstracción de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues frente a la protección constitucional y civil del patrimonio de familia, ¿ok? Yo les planteo un caso donde les menciono que el señor Roberto N., que se encuentra en un proceso de divorcio incausado y liquidación de sociedad conyugal, para evitar que los bienes gananciales y las cuentas bancarias sean embargadas para garantizar el pago compensatorio y la pensión alimenticia, pues Roberto elabora una estrategia financiera ilícita. Roberto lo que hace es emitir una letra de cambio por la cantidad que tenemos aquí señalada, donde él mismo funge como girador y girado, ¿ok? Señalando como beneficiario original a su hermano. 3 meses después, pues el hermano realiza un endoso en propiedad a favor de un tercer testaferro, que es un prestanombre, ¿no? Resto al vencimiento del título, pues el testaferro demanda en la vía ejecutiva mercantil a Roberto, logrando embargar preventivamente las cuentas bancarias y los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, dejando a los cónyuges, más bien a la cónyuge, sin patrimonio ejecutable, ¿no? Respecto a su divorcio incausado, ¿ok? Ante esta situación práctica, yo les dejo las siguientes instrucciones, ¿va? Les pido de favor que desglosen si la letra de cambio descrita cumple con todos los requisitos del artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para traer aparejada ejecución. De igual forma, les pido que expliquen jurídicamente el efecto del endoso en propiedad, mismo que acabamos de analizar ahorita en la sesión. ¿Ok? Bajo el principio de autonomía, les pido también que me argumenten si este tercer testaferro es jurídicamente intocable y si es que procede o no ponerle excepciones personales. ¿Ok? Eso ustedes lo podrán averiguar al analizar el artículo 76. ¿Va?
Posteriormente, le solicito que como representante legal de la cónyuge afectada, redacte la estructura jurídica de una tercería excluyente de dominio o los conceptos de violación para un juicio de amparo. ¿Ok? Esto fundamentando su defensa, ahora sí que rompiendo el principio mercantil de abstracción. Les pido que utilicen el marco constitucional y el derecho civil familiar para poder argumentar la simulación de actos jurídicos y el fraude de acreedores alimentarios. ¿Ok? Ya por último, les solicito que redacten manualmente o en formato digital cómo se leería textualmente el endoso fraudulento al reverso de esa letra de cambio. Les pido que se aseguren de que cumple estrictamente con los requisitos del artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que nos menciona que en apariencia, pues el acto sea perfectamente legal, ¿no? Cualquier duda ante la elaboración o alguna de las partes de la tarea, pues no duden en mandarme un mensajito y con muchísimo gusto les ayudo. Los invito a que se apoyen ahora sí que con la inteligencia artificial, ya que ante cuestiones de investigación, por ejemplo, de los artículos, nos puede ayudar bastante, ¿no? Inclusive en cuestión de la estrategia de litigio transversal, nos puede ayudar bastante dándonos pues un ejemplo como tal, ¿no? Y bueno, insisto, si se llegan a atorar o si llegan a encontrar alguna de las partes de la tarea, de la actividad difícil, insisto, no duden en mandarme un mensajito con muchísimo gusto, les ayudo a, pues, a realizarla como tal, ¿va? Y pues bueno, cualquier duda nuevamente, les reitero mi asistencia, les deseo una excelente semana y nos vemos a la próxima, ¿va? Hasta luego.